Bienvenidos a una nueva cápsula de matemática. Hoy vamos a ver potencias. Hoy soy la profe Ali Cárdenas y los voy a acompañar en esta sesión. ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy tenemos tres objetivos. Vamos a conocer, en primer lugar, el concepto de potencia y sus diferentes elementos. En segundo lugar, vamos a calcular el valor de diferentes potencias de base racional, es decir, cuya base sea una fracción, y exponente entero, que puede ser un número positivo o negativo. Y en tercer lugar vamos a conocer y aplicar las propiedades de las potencias de exponente cero, exponente negativo, multiplicación y división de potencias. Comencemos entonces. ¿Cuál es el concepto de potencia? Las potencias son una forma de expresar la multiplicación continua o sucesiva de un número. Por ejemplo, si tengo 2 partido en 3 elevado a 3, eso va a ser igual a 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. ¿Sí? Recordemos que en las potencias, este número pequeño me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar el número más grande, o la base que se conoce, que vamos a ver más adelante. Entonces, 2 tercios elevado a 3 es 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios. Y eso es igual a 8 dividido en 27. ¿Por qué? Porque multiplico 2 por 2 por 2, 8, y 3 por 3 por 3, 27. Bien, y otro ejemplo es menos un cuarto elevado a 2. Y eso es igual a menos un cuarto por menos un cuarto, que es igual a 1 partido en 16. 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Menos por menos, según ley de los signos, más. Bien, entonces, las potencias son una forma de expresar una multiplicación sucesiva de un número. ¿Cuáles son las partes de una potencia? Una potencia tiene una base, ¿sí?, que es el número que vamos a multiplicar sucesivamente, y un exponente. Y este exponente me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar la base por sí misma. Ejemplo, si tengo 5 octavos por 5 octavos por 5 octavos por 5 octavos por 5 octavos, eso va a ser igual a, ¿cuál es la base? El número que se multiplica continuamente. Por tanto, la base va a ser 5 octavos. ¿Y cuántas veces se multiplica 5 octavos? Se multiplica 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por lo tanto, el exponente va a ser 5. Ejemplo B, menos 2 séptimos por menos 2 séptimos. ¿Qué número se multiplica por sí mismo? El menos 2 séptimos, esa sería la base. ¿Y cuántas veces se multiplica el menos 2 séptimos? 2 veces. Ahí está el exponente. Ojo, que este es uno de los errores más comunes que se cometen en las pruebas y en las evaluaciones, que si yo tengo 3 cuartos elevado a 2, esto no es lo mismo que multiplicar 3 cuartos por 2. ¿Ya? Eso es un error, está mal. Sino que 3 cuartos elevado a 2 es 3 cuartos por 3 cuartos. Bien. Y hemos logrado ya nuestro segundo objetivo. Calculamos el valor de potencias de base racional, ¿sí?, donde debemos multiplicar sucesivamente los valores de los numeradores y después abajo los denominadores. Vamos entonces ahora a conocer y aplicar las propiedades de potencias de exponente 0 y de exponente negativo, multiplicación y división de potencias. Exponencia de exponente 0. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número. Si tengo un noveno elevado a 0, eso es 1. Si tengo aquí una fracción monstruosa o con números muy grandes y eso está elevado a 0, también es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Siguiente propiedad, potencias de exponente 0. Para calcular el valor de una potencia de exponente negativo, Segunda propiedad, potencias de exponente negativo. Para calcular el valor de una potencia de exponente negativo, debemos invertir la fracción y cambiar el exponente negativo por uno positivo. Vamos a verlo mejor en los ejemplos. Si tengo el ejemplo A, 5 medios elevado a menos 3, lo que debo hacer según la propiedad de exponente negativo es invertir la fracción. En vez de 5 medios voy a tener 2 quintos, de vuelta la fracción, y el menos 3 va a pasar a positivo, 3. Y luego calculo el valor de esa potencia. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, y eso me da 8. Y 5 elevado a 3, 5 por 5 por 5, 125. Y el ejemplo B, menos 7 partido en 11 elevado a menos 5. ¿Qué hago según esta propiedad? Debo invertir la fracción, el 7 pasa abajo y el 11 arriba, me queda menos 11 partido en 7 y el exponente menos 5 pasa a 5. Y luego calculo el valor de esa potencia.
Menos 11 por menos 11 por menos 11 por menos 11 por menos 11 me da 161.051 y luego multiplico el 7 5 veces por sí mismo y me da 16.807. ¿Sí? Multiplicación de potencias. Tenemos dos tipos de multiplicaciones. Podemos multiplicar potencias de igual base o de igual exponente. Veamos la de igual base. Cuando tenemos potencias de igual base que se están multiplicando, debemos mantener la base y sumar los exponentes. Ejemplo, 5 novenos elevado a 4 por 5 novenos elevado a 3. ¿Qué hago? Mantengo la base, 5 novenos, y sumo 4 más 3. Y eso me da 7. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser 5 novenos elevado a 7. Ejemplo B, menos 5 novenos elevado a 4 por menos 5 novenos elevado a 3. ¿Qué debo hacer? Mantengo la base, menos 5 novenos, y sumo 4 más 3, que es 7. Bien. Entonces, cuando tengo potencias de igual base que se están multiplicando, mantengo la base y sumo los exponentes. Multiplicación de potencias de igual exponente ahora. Lo que debemos hacer es multiplicar las bases y mantener el exponente. ¿Sí? Es contrario a lo anterior. Ejemplo, 1/3 elevado a 2 por 7 medios elevado a 2. Son bases distintas, pero tienen el mismo exponente. ¿Qué hago entonces? Multiplico las bases. 1 por 7, 7. 3 por 2, 6. Y me queda 7 sextos. Y mantengo el exponente que es 2. Ejemplo B. Menos 5 cuartos elevado a 8 por 2 tercios elevado a 8. Tengo el mismo exponente. Multiplico las bases. Menos por más me queda menos. 5 por 2, 10. 4 por 3, 12. Me queda menos 10 partido en 12. Y el exponente lo mantengo y me queda que eso está elevado a 8. Divisiones ahora. Vamos a ver cómo se dividen potencias de igual base. Para dividir potencias de igual base se debe mantener la base y restar los exponentes. En la multiplicación de igual base se suman los exponentes y en la división se restan. Ejemplo. Ejemplo. 1/6 elevado a 8 dividido 1/6 elevado a 2. Y eso va a ser igual a 1/6, porque mantengo la base, ¿cierto?, elevado a 8 menos 2. Y 8 menos 2 es 6. El resultado de esta división es 1/6 elevado a 6. Ejemplo B. Menos 4 quintos elevado a 6 dividido en menos 4 quintos elevado a 4. Tengo la misma base, mantengo la base, que es menos 4 quintos, y resto los exponentes. 6 menos 4. Y 6 menos 4 es 2. Y por último, la división de potencias de igual exponente. Lo que debemos hacer es dividir las bases y mantener el exponente. Ejemplo, tengo 1/7 elevado a 8 dividido en 3 cuartos elevado a 8. Tengo el mismo exponente y diferente base. ¿Qué hago entonces? Divido las bases, divido estas fracciones. 1/7 elevado a 8, recordemos que para dividir fracciones, la división pasa a multiplicación y se invierte la segunda fracción. El 3 cuartos me pasa a ser 4 tercios. Y ahora multiplico 1 por 4, 4, 7 por 3, 21. Y mantengo el exponente. Por lo tanto, el resultado de esta división va a ser 4 partido en 21 elevado a 8. Ejemplo B. Menos 2 tercios elevado a 2 dividido en 1 tercio elevado a 2. Tengo el mismo exponente. Por lo tanto, mantengo el exponente y divido las bases. Y la división de una fracción, ¿cierto?, la división pasa a una multiplicación y se invierte la segunda fracción. Me queda menos 2 tercios por 3 partido en 1. Y una vez que ya hice esa inversión, multiplico 2 por 3, 6, 3 por 1, 3, menos por más. Recordemos que si no hay signo acá es un más, menos por más, menos. Y como resultado de esta división obtengo menos 6 tercios elevado a 2. Y hemos logrado los 3 objetivos de esta cápsula. Que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima sesión.